Buen día, nosotros somos alumnos de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán. Somos Saldaña Rocha Edgar y Satarain Velarde Daniela y vamos a presentar el tema de hemorragia intracraneal. Bueno, hablando de hemorragia intracraneal, tenemos que las fracturas craneales se suelen asociar a hemorragias intracraneales o también a lesiones axonales difusas. Y bueno, existen 4 tipos de hemorragia intracraneal que pueden asociarse al traumatismo cráneoencefálico, como lo son hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea. Iniciando con el hematoma epidural, en cuanto a su fisiopatología, tenemos que esta es una hemorragia de una arteria o vena grande, como el seno venoso, en el espacio potencial entre la dura madre y la tabla interna del cráneo. En cuanto a las causas, pues la mayoría de los casos se van a deber a una lesión en la arteria o vena meningea media por un traumatismo cráneoencefálico cerrado que generalmente se encuentra asociado a un accidente automovilístico. En casi todos los hematomas epidurales, que corresponden al 95%, tienen una fractura de cráneo asociada, frecuentemente en el hueso temporal. Y bueno, los hematomas epidurales también pueden ser causados por la rotura de los senos venosos durales que se encuentran adyacentes a una fractura del cráneo. Hablando de los signos radiológicos, bueno, pues estos aparecen como una masa en forma de lente que es biconvexa, extraaxial y de alta densidad que se encuentra con mayor frecuencia en la región temporoparietal del cerebro. Bueno, debido a que la dura madre normalmente se fusiona con la bóveda craneal en los márgenes de las suturas, pues es imposible que un hematoma epidural cruce las líneas de sutura. Pero estos sí pueden cruzar la tienda. Las manifestaciones clínicas aparecen inmediatamente o al cabo de varias horas después de la lesión. Aparece un dolor de cabeza muy intenso. A veces este dolor va a ceder, pero va a reaparecer con una intensidad mayor después de unas horas. A continuación se presenta rápidamente pues un deterioro de la conciencia que se manifiesta como una confusión progresiva, somnolencia y coma profundo. Algunas de las personas pierden el conocimiento después del traumatismo y luego lo recuperan y pasan por un periodo de función mental íntegra al cual se le llama intervalo lúcido antes de que la conciencia empiece a deteriorarse de nuevo. Pueden desarrollar también parálisis en el lado del cuerpo opuesto al hematoma, impedimento del habla o del lenguaje u otros síntomas, todo esto dependiendo de la ubicación del daño cerebral. El diagnóstico precoz de los hematomas epidurales va a ser decisivo y generalmente se basa en los resultados de la tomografía computarizada. Bueno, el tratamiento temprano es necesario para evitar la lesión permanente. Para evacuar el exceso de sangre se practica normalmente una o más aberturas en el cráneo y es necesario buscar el origen de la hemorragia para poder detenerla. Hablando acerca del hematoma subdural, en cuanto a su fisiopatología, tenemos que generalmente se producen por daño a las venas puente que cruzan desde la corteza cerebral hasta los senos venosos del cerebro, y estos representan la hemorragia en el espacio potencial entre la dura madre y la aracnoides. Los hematomas subdurales agudos con frecuencia anuncian la presencia de una lesión cerebral parenquimatosa más grave y un aumento de la presión intracraneal y se asocian con una tasa de mortalidad más alta. Respecto a las causas, estos no están asociados con una fractura de cráneo,
son más comúnmente el resultado de lesiones por desaceleración en accidentes automovilísticos o de motocicletas, esto en pacientes más jóvenes o secundarios a caídas en pacientes mayores. En los signos radiológicos, en la tomografía computarizada, los hematomas subdurales agudos son bandas extracerebrales en forma de media luna de alta atenuación que pueden cruzar las líneas de sutura y entrar en la fisura interhemisférica. Estos no cruzan la línea media. Se dice que por lo general son cóncavos hacia el interior del cerebro. A medida que pasa el tiempo y se vuelven subagudos, o si la sangre subdural se mezcla con líquido cefalorraquídeo de menor atenuación, pueden parecer isodensos para el resto del cerebro, en cuyo caso se debe buscar surcos comprimidos o ausentes, o bien surcos desplazados lejos del cerebro. Las colecciones subdurales pueden mostrar un nivel líquido después de una semana, a medida que las células se asientan bajo el suelo. Los signos en el hematoma subdural crónico son los que se presentan más de 3 semanas después de la lesión y suelen ser de baja densidad en comparación con el resto del cerebro. Respecto a las manifestaciones clínicas, pues estas pueden consistir en dolor de cabeza persistente, somnolencia fluctuante, confusión, alteraciones de la memoria, parálisis en el lado del cuerpo opuesto al hematoma y deterioro del habla o el lenguaje. En los lactantes, un hematoma subdural produce a veces un aumento de tamaño de la cabeza, ya que en ellos el cráneo es blando y flexible. Los hematomas subdurales crónicos son más difíciles de diagnosticar debido al largo tiempo transcurrido entre el traumatismo y la aparición de los síntomas. Una persona mayor que desarrolla gradualmente síntomas como pérdida de memoria y somnolencia nos lleva a creer en algunas ocasiones que presenta un caso de demencia y solemos confundirlo. La tomografía computarizada detecta hematomas subdurales agudos, subagudos y en muchos casos los crónicos. Y en cuanto a la resonancia magnética nuclear, es particularmente precisa para el diagnóstico de los hematomas subdurales crónicos. En cuanto al tratamiento, para los hematomas de tamaño pequeño no se suele indicar, y en caso de los hematomas de gran tamaño se requiere de cirugía para drenarlos abriendo un pequeño orificio en el cráneo. Durante la intervención quirúrgica se introduce un tubo de drenaje y se mantiene en posición durante varios días, ya que los hematomas subdurales pueden tener recidivas y por eso se debe de vigilar. En los bebés se suele drenar el hematoma, en muchos casos por razones estéticas. Y en cuanto a la población general que es tratada por un hematoma subdural agudo de gran tamaño, solo llegan a sobrevivir aproximadamente el 50% de las personas. Entrando con las hemorragias intracerebrales, la causa más frecuente de estas resultan ser los traumatismos. Sin embargo, la rotura de neurismas, enfermedades ateromatosas o vasculitis son algunas otras causas de hemorragias intracerebrales. Centrándonos en la causa más frecuente de hemorragia intracraneal, existen dos tipos de impactos, los cuales generan contusiones cerebrales. Principalmente está la lesión por golpe o punto de impacto, el cual consiste mayormente en el cizallamiento de los vasos intracerebrales de pequeño calibre y debido a la presión ejercida por el golpe, estos suelen romperse provocando la hemorragia. Además de la lesión por golpe, está la lesión por contragolpe o lado opuesto al punto de impacto, el cual consiste en una lesión generada por la aceleración y la desaceleración, la cual va a provocar un desplazamiento del encéfalo y este termina impactando contra la superficie interna del cráneo en contrada del lado opuesto del impacto. Las contusiones hemorrágicas consisten en hemorragias con edema asociado, las cuales pueden localizarse en la parte inferior de los lóbulos frontales o en la parte anterior de los lóbulos temporales, o bien
a la proximidad de la superficie cerebral. Para la identificación de una hemorragia intracraneal suele utilizarse una tomografía computarizada. En un principio las tomografías pueden no llegar a mostrar evidencias claras de estas hemorragias. Sin embargo, con el tiempo estas van cambiando, de modo que serán necesarias más tomografías además de la inicial. Para identificar una hemorragia intracerebral traumática en una tomografía computarizada, las contusiones pueden aparecer en forma de pequeñas y múltiples áreas hiperdensas bien definidas, como las señaladas en la imagen de la izquierda. Además, se pueden encontrar rodeadas por un ribete hipodenso correspondiente al edema de la contusión, como el señalado por la flecha negra discontinua. Otra de las manifestaciones son las herniaciones, las cuales se causan por el efecto masa, el cual causa la compresión de los ventrículos, el desplazamiento del tercer ventrículo y del septo lúcido hacia el lado opuesto de la masa, ocasionando una lesión cerebral y vascular grave. Otra de las manifestaciones es la hemorragia intraventricular, la cual resulta ser frecuente en lactantes prematuros. Esta se debe a un sangrado provocado por una contusión cerebral, una hemorragia subaracnoidea o por una hemorragia hipertensiva de los ganglios basales. De modo que esto se asocia justamente a una lesión cerebral intensa que provoca una hidrocefalia comunicante de mal pronóstico. En cuanto a las causas de la hemorragia subaracnoidea, los traumatismos siguen siendo lo más frecuente. Sin embargo, dentro de las causas no traumáticas, la rotura de aneurisma resulta ser la más frecuente, conformando el 80% de estas. El resto de causas pueden ser malformaciones arteriovenosas o irrupciones de hemorragias intraparenquimatosas. En sí, la hemorragia subaracnoidea es el sangrado encontrado entre la aracnoides y la pía madre. Dicho sangrado produce una meningitis que aumenta la presión intracraneana durante días o incluso semanas. Para la identificación de una hemorragia subaracnoidea, el estudio de elección es la angiografía con tomografía computarizada, aunque también puede utilizarse con resonancia magnética. Centrándonos en tomografía computarizada, las manifestaciones a encontrar principalmente es la visualización de sangre en el interior de las cisternas basales, como está señalado en la primera imagen, o también puede haber presencia de sangre en las cisuras, las cuales se señalan en la segunda imagen. Además, se puede encontrar la presencia de sangre en los surcos, como en la última imagen, y por último, otra de las manifestaciones encontradas es el ensanchamiento de la región de la hoz cerebral, la cual va a aparecer hiperdensa y con una delimitación irregular, la cual también aparece señalada en la última imagen.